Vámonos directo al sitio. Este es el glifo emblema de la ciudad, compuesto por los prefijos que leemos Cujul y Ajau, divino y señor. Y el glifo principal hoy en día le da la lectura de Pachan, que significaría algo así como cielo hendido o cielo partido, que sería aparentemente el nombre original, al menos del estado o de la dinastía gobernante en la ciudad de Yaxchilán. Yaxchilán es uno de esos casos especiales en donde no solamente aparece un glifo emblema, sino que aparecen de pronto dos glifos emblema, el de Pachan, el de cielo hendido, y un glifo más que aparecerá en el momento de mayor auge de la ciudad, políticamente hablando, económica y militarmente hablando. En el momento de mayor auge de la ciudad aparece un segundo glifo emblema, no sustituyendo al anterior, sino que complementando al anterior, que es mucho más antiguo, mucho más viejo, ¿no? En este caso aparecerán los dos muy asociados a partir del año 682 después de Cristo, con los gobernantes ya finales de la ciudad de Yaxchilán. Vamos a su localización. Hablamos de nuestro mapa del área maya. Este es el mapa del preclásico, todos los puntos, las ciudades más importantes, algo que ya hemos realizado en todas las sesiones prácticamente. Y vamos hacia la región que denominamos el Alto Sumacinta. Para estudiar la región no es necesario enfocarnos solamente en este punto, sino que necesitamos, como en casi todos los casos, tener un panorama mucho más amplio para entender las relaciones del sitio con otros contemporáneos. Acá tenemos a Yaxchilán, este es Yaxchilán, ¿no? Aparece aquí el delta del río Sumacinta, el río más caudaloso del área maya, el río más caudaloso de nuestro país, hoy frontera política entre Guatemala y Chiapas, y justamente del lado de Chiapas nos tocó el sitio de Yaxchilán, del lado de Guatemala les tocó el sitio de Piedras Negras, ¿no? La segunda capital de la región que estaría acá. Estas dos ciudades, si bien Piedras Negras es aparentemente mayor que Yaxchilán, las dos entidades políticas en realidad estuvieron compitiendo por el dominio regional. Principalmente se presume para el control del paso por el río, es decir, el río permite la penetración desde las zonas de la costa hacia la zona del Petén, entrando por la región del Petén-Batú. Y justamente ahí sabemos, este río navegable fue una columna vertebral principalmente de intercambio comercial. El control del río sería muy importante justamente para establecer una hegemonía regional. Y Piedras Negras y Yaxchilán, casi toda su historia, ¿no? Política fue de conflicto, fue de competencia, tratando de controlar el río, y esto llevó, por supuesto, a un conflicto bélico entre ambas entidades políticas, ¿no? En la mayoría de los casos, aparentemente ganaba siempre Piedras Negras, pero también tenemos registros de épocas muy tempranas en Yaxchilán y en épocas ya más tardías, en donde Yaxchilán era el que salía con la victoria. Aparentemente ya hacia finales del Clásico Tardío, hacia más o menos el año ¿qué será? 850 después de Cristo, aparentemente a lo mejor ya no tenían la fuerza ninguna de las dos entidades políticas y ya más bien parecieran haber pactado alguna diplomacia entre ambas, ¿no? Llevar ya, digamos, la fiesta en paz. Un poco este panorama, de manera mucho más amplia, la vamos a referir en el siguiente esquema, donde aparecerán las relaciones diplomáticas y algunas de ellas relaciones de parentesco de Yaxchilán con otros sitios. Entre las más interesantes, por supuesto, en un primer radio regional, tenemos las relaciones diplomáticas entre Yaxchilán y Bonampak, en donde, aunque en un inicio aparentemente hubo conflicto de beligerancia, sabemos que hasta el Clásico Tardío ya la ciudad de Bonampak era prácticamente una ciudad que estaba dominada y asociada y con relaciones de parentesco con los gobernantes de Yaxchilán. Hacia el norte tendríamos a Piedras Negras, en donde pareciera ser que a partir del año 750-800 después de Cristo ya existieron relaciones diplomáticas no beligerantes entre ambas entidades políticas. Pero a una mayor distancia ocurrirán cosas muy interesantes porque aparecen relaciones
de características, insisto, entre diplomáticas y algunas de parentesco, por ejemplo, en la región del Petesh Batum con el sitio de Dos Pilas, en la región de El Petén central con el sitio de Motul de San José, y hacia la parte noreste con la gran capital de Calakmul, en donde se sabe, por ejemplo, una mujer de alto rango de Calakmul fue casada con el gobernante llamado Sabnah Balam de Yaxchilán. Y lo interesante en esto es que no era la primera esposa, era la tercera esposa del gobernante, ¿no? Pero finalmente me parece que lo que tenemos que leer en algo que está entre líneas es la importancia de casarse con esta mujer para establecer una relación política importante, por supuesto, con una de las grandes potencias de la región maya, ¿no? Que sería el sitio de Calakmul. Pero la otra relación, por supuesto, sería las de antagonismo. Estas también aparecerán en dos radios de influencia. La primera, lo que acabamos de comentar, sabemos que existieron conflictos de guerra entre Yaxchilán y Bonampak, donde Yaxchilán siempre dominó a Bonampak. Bonampak sería un sitio secundario, ¿no? Que aparentemente con una menor población, con una menos fortaleza militar, pues bueno, sucumbiría casi siempre, o más bien siempre, ante los embates de Yaxchilán. Esto fue en épocas del Clásico temprano. También sabemos que constantemente había una serie de conflictos entre Yaxchilán y la Canja, y en algunos casos, como ya lo veremos más adelante, es justamente la unión entre estos dos, Yaxchilán y Bonampak, lo que de manera ritual o religiosa generaba un avance militar contra la Canja. Algo particular es que parecía ser que la Canja siempre sufría, ¿no?, los descalabros, ¿no?, en ese sentido. Siempre o Bonampak o Yaxchilán le están atacando constantemente, ¿no? A veces Bonampak aparentemente solo, a veces el conjunto Yaxchilán-Bonampak o solamente Yaxchilán, ¿no? Que esto es algo que registran las fuentes epigráficas. Y otra más, pues bueno, el conflicto que ya hemos platicado. Siempre hemos platicado de que aparentemente existe un némesis regional, siempre habrá casi dos entidades políticas en una región, entre las dos aparecerá siempre un conflicto tratando de establecer hegemonías, y en este caso, lo que ya comentamos hace un momentito, Piedras Negras y Yaxchilán será esa gran némesis en la región. Estas son de las más conocidas y reconocidas. En el registro epigráfico de Yaxchilán existe el registro de muchas guerras y de muchas batallas contra muchísimas entidades políticas menores de la misma región. De ahí incluso algunas zonas arqueológicas que no están abiertas al público, e incluso de algunos sitios que aparecen mencionados pero que no se han podido identificar, no sabemos quiénes son, ¿no?, en el ámbito arqueológico moderno, ¿no? Esto es en el primer radio. En un segundo radio, mucho mayor, tendríamos diferencias aparentemente entre Yaxchilán y Toniná. Sabemos que Toniná tenía también un interés muy particular en controlar la región del Usumacinta, aunque este se encuentra muy alejado y se encuentra en las tierras altas de Chiapas. Toniná tuvo mucho interés y tuvo el dominio a través de conquistas militares de varias ciudades, entidades políticas menores de la región del Usumacinta. No se tiene ningún texto que hable de un conflicto directo entre Yaxchilán y Toniná hasta el momento, pero lo que sí existe es una referencia clara de que Bonampak pasó a ser parte de la hegemonía de los gobernantes de Toniná, pasó a ser parte del control de los gobernantes de Toniná, y entonces esto, sin lugar a dudas, por supuesto, sería, ¿no?, diríamos, picarle la cresta a Yaxchilán, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, allí estaría, digamos, igual entre líneas, marcada el antagonismo entre estas dos capitales. Otra más, que también hoy en día no nos queda del todo claro si sí hubo o no hubo, fue las diferencias entre Palenque y Yaxchilán. Sabemos que Palenque tuvo diferencias claras con Piedras Negras.
Y en la escalera jeroglífica de la casa C del palacio en Palenque se menciona a un personaje llamado Escudo Jaguar, que es el nombre más común de uno de los gobernantes más importantes de la ciudad. Pero las fechas en que se menciona la captura de este personaje hacen saber que es un homónimo del gobernante y que no es exactamente el gobernante, llamado Escudo Jaguar, Itzamnaj Balan, ¿no? Como se lee ahora en maya. Pero se dice que este personaje es un personaje que fue capturado por Kinish Khan Pakal y que procede de la ciudad de Yaxchilán. Ese texto, en la casa C del palacio, nos hablaría de ese conflicto entre Palenque y Yaxchilán, aunque en Yaxchilán no se menciona hasta el momento nada de este conflicto, ni ninguna tampoco altercado entre estas entidades políticas. También sabemos que Palenque también tuvo muchísimo interés, al igual que Tonina, en tener un control en esta región. Y también otra referencia de posibles antagonismos aparece registrada en 4 dinteles muy tempranos de la ciudad, donde no saben hoy en día si solo es un alarde político, ¿no? Es puro chisme de parte de los gobernantes, del 10º gobernante de Yaxchilán, que en un registro histórico de sus antecesores dice que uno de ellos hizo la captura de un personaje importante de Calakmul, ¿no? Esto en el periodo clásico temprano, más o menos será el 500 y 550 después de Cristo. Dice, ¿no?, haber capturado a un personaje importante de alto rango de Calakmul, pero hoy en día no sabemos si eso es solamente alarde, si solamente es chisme, o si en realidad ocurrió. Por el momento existe el registro y entonces aparentemente hablaría de un antagonismo entre Yaxchilán y Calakmul. Y también en ese mismo registro epigráfico, el 10º gobernante de Yaxchilán dice haber capturado a un personaje de alto rango de Tikal. Es decir, que pareciera ser que este chaparrito no le sacaba a los golpes con los grandotes y era bien entrón a las patadas, ¿no?, según sus propios textos. Porque para ese entonces, para el clásico temprano, para finales del clásico temprano, en realidad Yaxchilán es una entidad política menor, muy menor, a comparación de lo que ya es un monstruo como Calakmul y Tikal. Y que dice el chaparrito que sí les pegó y que sí los noqueó, bueno, habría que tomarlo con cierta reserva, ¿no?, en ese caso, en ese principio. Y una más, y final, es también con 2 pilas. Resulta que con el sitio de 2 pilas también, aparentemente, al igual que como lo acabamos de comentar, existió una relación diplomática con 2 pilas, pero también existieron relaciones de conflicto con la región del Petesh Batún. No solamente con 2 pilas, se registra otras guerras generadas entre Yaxchilán y ciudades de la zona del Petesh Batún, de esta región. Dejemos ya los chismes y vámonos hacia la ciudad. Esta es una imagen satelital tomada de la revista Arqueología Mexicana de lo que sería el cauce del río Usumacinta. Aquí tenemos el Usumacinta. Esta línea que ven acá es el Usumacinta. Aquí hace una especie de... Algunos le llaman un omega, otros le llaman una zona como de herradura. Bueno, aquí hace un meandro, genera una península por la parte de Chiapas. Continúa el Usumacinta. El Usumacinta en realidad se origina a través de 3 ríos. El río Salinas, el río de la Pasión, que viene por aquí, une sus cauces, y más adelante el río Lacantún se une a ellos para formar ya entre los 3 un solo río, y el de mayor caudal, insisto, de toda el área maya, que es el río Usumacinta. Aquí, justamente en la porción donde aparece este meandro, esta península, justamente en este punto se localiza la ciudad de Yaxchilán. En pleno lugar de selva, a la orilla del río Usumacinta. El río Usumacinta vendrá aquí, este será el cauce. Esta es la topografía del terreno, del emplazamiento del núcleo urbano de Yaxchilán. Tenemos primero estas curvas de nivel que nos salvan justamente de la zona del arroyo, del cauce, del río, y lo que sería una primera gran explanada
en sentido oriente-poniente, que mide más de 500 metros y se constituye como una de las plazas más grandes de Mesoamérica. A partir de este punto, el terreno es abrupto, empieza a generarse grandes elevaciones montañosas, y justamente hacia acá se empezó a desarrollar el emplazamiento de la ciudad de Yaxchilán. El proceso es el siguiente. En una secuencia constructiva basada en los estudios de Peter Matthews y también basada en las excavaciones arqueológicas de Roberto García Moll, se ha definido que el proceso de conformación arquitectónica de la ciudad empezaría por una primera fase que iría del año 200, que sistemaría más o menos los momentos de fundación de la ciudad, hasta el año 537, en donde ya tenemos el registro ya, digamos, claro y específico de el primer gobernante de la ciudad de Yaxchilán, ¿no? Ahí, para esta fase constructiva, arqueológicamente solo se han encontrado 3 edificios mayores, que serían estos 3 puntos. 3 edificios totalmente aislados, en donde se presume no existe esta gran explanada todavía, ¿no?, conformada como tal, y apenas se está generando este principio de ciudad. Fase 1. Fase 2, por favor no pierdan de vista la imagen. En la fase 2 es cuando se empieza a hacer este alarde de que capturan a alguien de Piedras Negras, capturan a alguien de Calakmul, capturan a alguien de Tikal, y esto es al menos el núcleo urbano de la ciudad. Claro, nos falta el mapeo de lo que sería la ciudad, en dónde está la población mayor, en dónde se encuentra el grueso de la población. Esto es solamente el núcleo urbano, es decir, ahí encontramos la arquitectura mayor con funciones residenciales de élite, cívica, ceremonial, administrativa, ¿no?, ritual, y esto es lo que se está conformando aparentemente para la fase 2, es decir, la ciudad de Yaxchilán en su centro de ciudad todavía es muy pequeña y apenas incrementó un poco más del doble los edificios resistentes de la fase anterior, ¿no? Esto es fase 2, hablamos de finales del Clásico temprano e inicios del Clásico tardío, hasta el año 629. Las fechas, por supuesto, ya están relacionadas con las fechas de gobierno, de entronización y muerte de los gobernantes ya registrados en la historia dinástica de Yaxchilán. Fase 3. Para la fase 3 ya se pone el esquema un poco más interesante. Lo interesante es que desde la fase anterior empiezan ya a subirse hacia la montaña, empiezan a generar ya terrazas, sistemas de escaleras que permiten acceder hacia las partes incluso más elevadas del terreno, en donde empezarán a generar una conformación urbano-arquitectónica muy importante, que lo primero que tenemos que entender es que es de un carácter disperso, porque está la ciudad aprovechando y explotando la topografía natural. Ellos no se meten a hacer modificaciones monumentales de terrazas y cortes en las montañas, no. Ellos aprovechan cómo es la topografía, y si el mejor lugar para hacer una escalera es por aquí en lugar de por acá, la hicieron por acá para acceder por este punto. Y en la parte superior, si bien aquí es donde hacen las nivelaciones en algo que se conoce como la Gran Acrópolis de Yaxchilán, no generan cortes en las laderas del cerro para generar sistemas terraciados, ¿no? O al menos no están detectados estos cortes. Esta es la fase 3. A partir de este momento, la siguiente fase, la fase 4, aquí sí viene la parte más interesante, urbana y constructivamente hablando, porque para la fase 4 empieza el gran apogeo de 2 gobernantes. El primero, el llamado Escudo Jaguar, y el segundo, llamado Pájaro Jaguar. Escudo Jaguar segundo, o Zabnaj Balam segundo, será el primero en generar una nueva imagen de la entidad política con un proceso constructivo monumental, seguido por su hijo, el llamado Pájaro Jaguar IV o Yaxshun Balam IV, el cual terminará de conformar lo que tenemos con la ciudad, y después de ellos, pues bueno, los siguientes gobernantes terminarían de llevar a cabo la labor de estos 2 primeros, es decir, algo como ocurre un poquito en Palenque, que ya platicamos hace un año, ¿no? O un poquito más.
La arquitectura antes de Knish Kanapacal es muy escasa, hasta donde se tiene hoy en día registro por excavaciones arqueológicas, pero a partir de Knish Kanapacal empieza un boom constructivo y cambia radicalmente la imagen urbana de la ciudad. Lo mismo estará pasando en este momento con el siguiente gobernante y fase 4. Del 681 al 752 tendríamos justamente este momento de cambio, este gran proceso constructivo de generar, ya definir lo que sería una primera sección de la gran plaza, rodeado ya ahora sí con plataformas y estructuras perimetrales que lo definen, lo delimitan, y el acceso hacia zonas altas como la pequeña Acrópolis y la gran Acrópolis, que ya existen desde la fase anterior, pero que habrá conjuntos arquitectónicos que se le van sumando al proceso constructivo y arquitectónico. A este personaje, a Samnaf Balam, al escudo jaguar segundo, lo primero, se le asocia una estabilidad política. Tendrá ya una hegemonía, sobre todo militar, de un control regional, y estará a la par de alguien como Piedras Negras, ¿no? Esto será algo muy importante porque justamente este es el factor acelerador, la dinamita que explota para la conformación de grandes proyectos de construcción y los primeros grandes cambios. Podríamos pensar en el argot urbano. Él genera el plan maestro de la ciudad que continuará su hijo en lo que llamaríamos la etapa 5. Observen el mapa. Algo muy similar hoy en día ya se tiene registrado para Tikal. Sabemos que Hassan Chankawil en Tikal, el que construye el templo 1, o más bien al que entierran por debajo del templo 1, ¿no? Él hace lo mismo. Después de ganarle la guerra a Calakmul, empieza a establecer una nueva estructura en Tikal. Pero casi todo lo que hoy en día se puede visitar en la ciudad de Tikal fue construido por su hijo, Yikin Chankawil. Lo mismo estará ocurriendo en el caso de Yaxchilán. Si bien gozó el padre de una hegemonía, una paz, además hay que sumar algo, es de los pocos gobernantes que logró, en el área maya, que logró una gran longevidad. Aparentemente vivió cerca de los 90 años de edad este personaje, algo totalmente inusual y atípico, ¿no?, en la vida de las dinastías gobernantes mayas. A esto se le debe posiblemente este principio. El hijo, que además herede el trono ya a gran edad, tendría por ahí de los 43 años de edad cuando suba al trono, el pájaro jaguar cuarto, pues bueno, pareciera que ya se le quemaban las habas, ¿no? Estaba totalmente impaciente por él continuar las labores de expansión militar y de construcción, no solamente igualando al padre, sino incluso duplicando la obra constructiva, ¿no? La imagen urbana lo dice todo. Esta es la imagen justamente del momento del gobierno de Pájaro Jaguar IV o Yakshum Balam IV. ¿Hay una fase 6? Sí, hay una fase 6. Si ustedes creen que ya esto sería suficiente, acuérdense que con los mayas ellos no pensaban lo mismo, y la fase 6 ya no, a lo mejor ya no es tan monumental, pero observen la imagen porque sí hay cambios. Perdón, fase 5. Fase 5, vamos a definir áreas. La gran plaza, el grupo sureste, donde aquí aparecerá un segundo juego de pelota de los dos únicos, aquí hay uno y acá hay otro. La pequeña Acrópolis, el conjunto de la gran Acrópolis, y de manera muy puntual, un conjunto arquitectónico extraordinario conocido como el edificio 33, que sería este de acá, ¿no? Esto es, digamos, ya la conformación, el esquema ya generado y diseñado en el momento del gobierno y de la construcción de Pájaro Jaguar el cuarto. Ahora sí, fase 5, perdón, fase 6. ¿Notaron? Sobre todo en los extremos, efectivamente. Aquí tenemos una generación de
mayor arquitectura hacia el extremo sureste y hacia el extremo noroeste. Aquí tenemos un crecimiento que, digamos, al ya no caber en la parte central, los siguientes gobernantes deciden expandirse hacia los extremos de la entidad política. Hoy en día, este es el río Sumacinta. La fotografía está viendo desde la villa de Yaxchilán hacia el otro lado, hacia Guatemala. Tenemos el cauce del río. Aquí es una zona, es una fotografía tomada hacia el mes de finales de abril, principios de mayo, en donde, por temporadas secas, el río tiene un nivel abajo y nos permite observar cosas como esta. Pero esta construcción sí puede ser. Cuando llegue lo hizo, en época de secas. Una isla artificial en el medio del río. De hecho, ahorita que vuelva a aparecer el mapa les indico en dónde está este elemento, que en temporada de lluvias, cuando hay crecida del río, no se ve, queda totalmente oculta a la vista. La mejor explicación que yo he escuchado acerca de esta estructura, si tienen alguna otra, por favor, compártanla, ¿no? Pero es de un estudio que hizo el arquitecto Hasso Hoffmann, el arquitecto austriaco que estuvo trabajando en el sitio, haciendo parte de una investigación acerca de puentes. Y él justamente lo que proponía era la presencia de un puente, que esta era la base de un puente plegadizo, o más bien no plegadizo, de un puente colgante, gracias, de un puente colgante que ayudaba justamente a cruzar de un lado al otro, justamente todo el cauce del río, ¿no? Yo no tengo el esquema que él propone, ¿no? Porque él desarrolla toda esta hipótesis. Hay una publicación que está además en alemán y que yo solamente la conocí en una conferencia que él dio y pues nunca la he visto, ¿no? Físicamente ni mucho menos, pero en esa conferencia que presencié a mí me convenció de que efectivamente esta era el soporte de una estructura de un puente colgante, ¿no? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que existe y que ahí está, ¿no? Esa estructura está aquí, en este punto. Él mismo propone que debiera existir uno más acá, ya pegado hacia la otra orilla, y que todo esto sería parte del puente colgante. Y lo desarrolla. Bueno, no sabemos, pero vámonos tierra adentro y vámonos hacia el núcleo urbano. Vamos hacia la fase 2, en este periodo, en donde vamos a revisar dos de los edificios más antiguos de la ciudad, las estructuras 6 y 7 de Yaxchilán, localizadas justamente en lo que sería la parte media de la gran plaza de Yaxchilán y pegadas justamente hacia el descenso que nos conduciría hacia el río. Hoy en día las estructuras las vemos así. Esta es la estructura 6, esta es la estructura 7, esta es una gran plataforma que está al eje del espacio entre ambos edificios, entre ambas estructuras, y lo que sabemos es que estas edificaciones, si bien son de las más antiguas de Yaxchilán, también fueron muy modificadas en épocas posteriores, sin que aparentemente existiera toda una sobreposición arquitectónica, es decir, que se construyera un edificio completamente encima de estos dos edificios. Este es el 6 y este es el 7. Esta es la plataforma que veíamos hace un momento en la imagen anterior. Vamos a revisar primero el 6 y después continuamos con el edificio 7. Lo que es muy particular de estos dos edificios es que además de su antigüedad ya presentan todos los elementos formales de la arquitectura del Alto Sumacinta, que además muchos de estos elementos se les harán conocidos o los podrán reconocer en ciudades como Palenque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, digamos, irremediablemente hermanados, ¿no? En este principio, por los materiales constitutivos, por los materiales de construcción y, claro, por una tradición constructiva y arquitectónica de toda la región. Esta es la fachada, la fachada sur del edificio 6, en donde lo que estamos viendo es de arriba hacia abajo, primero la crestería, toda esta sección es la crestería calada de doble muro que está apoyada en la parte media del edificio,
Y esta sección que vemos acá es el friso del edificio, en donde los restos de plataformas y de muros que vemos acá corresponden a parte de las modificaciones que se le hacen a esta fachada con el adosamiento de una plataforma que prácticamente clausuró los accesos que existirían aquí abajo al nivel del muro, ocultando toda esta sección y clausurando esta parte del propio edificio, para que llegaran a una altura, digamos, correspondiente a la nivelación de la gran plaza de Yaxchilán. En origen, se presume entonces el nivel de la plaza de Yaxchilán, que hoy en día es estaría mucho más abajo, en el origen, y que estas estructuras, en realidad, las 6 y las 7, tuvieran fachadas totalmente despejadas o abiertas. El detalle es que en el friso se localizan nichos donde todavía se conservan los restos de un mascarón modelado en estuco de un personaje que podría estar asociado a la deidad Kin. Esto en palabras de García Moll, aunque en realidad no tiene muchos elementos diagnósticos como para poderlo identificar tal cual como un mascarón dedicado o con advocación a Kin, el dios del sol. Esto mismo aparecería en las otras fachadas en donde encontramos nichos, es decir, sería un recurso iconográfico, escultórico, que aparecería en los 4 lados del edificio. Esta es la fachada lateral, la fachada poniente, y esta es la fachada principal. Hoy en día la fachada norte, esta es la que da hacia el río, hacia la zona del río Sumacinta. La crestería, el friso, y aquí sí vemos 3 vanos de acceso que nos permiten ingresar hacia el inmueble. Como parte peculiar y particular del inmueble, y que también lo puede identificar como una estructura temprana, es que en la tradición de Yaxchilán la mayoría de los edificios tuvieron dinteles de piedra, y este es de los pocos, al igual que el 7, que tuvieron dinteles de madera, que podrían ser también parte de una identidad o de una identificación como estructuras tempranas del conjunto arquitectónico. Estos dinteles los encontró Maussley colapsados y después fueron repuestos, ¿no? Ya para ver la imagen como la tenemos hoy en día. Bueno, la planta arquitectónica es también muy particular en cuanto al conjunto arquitectónico, porque nos presenta, esta es la fachada principal, la fachada norte, es esta de acá. Resulta que estos 3 vanos de acceso nos permitirían el ingreso hacia una única habitación, angosta, alargada, sin comunicación o paso con las otras 2 crujías que se encuentran hacia la parte posterior, ya en la fachada sur, en donde la fachada sur se compondría igual con un pórtico de 3 vanos de acceso como en la fachada norte, y con 2 accesos laterales. Aquí está una de las puertas, esta puerta es esta de acá, que nos permitirían el acceso hacia una galería o una crujía mucho más amplia, y de ahí el paso hacia una segunda crujía que ocuparía la parte central del edificio, que estuvieran totalmente separadas y aisladas. La propuesta de Roberto García Moll es que este edificio pudo haber funcionado como una especie de aduana, puesto que él identifica que en la parte baja, en este sector, existiría el muelle de embarque y desembarque desde el río Sumacinta, y que el acceso aparentemente hacia la ciudad, el acceso, digamos, original de la ciudad, sería justamente subiendo desde la orilla del río hasta este nivel, y pasar entre los 2 edificios permitiría el acceso hacia la gran plaza, ¿no? Y que de alguna manera aquí tendríamos, tanto en este edificio como en el edificio 7, que ahorita lo vamos a ver, tendríamos, digamos, un control de acceso al uno. No lo sabemos, en realidad, esto a lo mejor es solamente una hipótesis, ¿no?, estructurada en ese principio, pero este es un registro que hace Robert Mahler en 1903 del levantamiento de esta misma estructura. Y lo particular es que justo él está identificando que sobre esta explanada existe una escalinata que nos descendería justamente hacia la zona del río, que podría implicar justo que este fuera el acceso original hacia la ciudad, ¿no? Una escalera
que después en las excavaciones arqueológicas que en los años 70 hace Roberto García Moll, no localiza. Entonces no sabemos qué pasa ahí, si esto o se destruyó o solamente fue algo esquemático que propuso Roberto Mahler, ¿no? Y que en realidad nunca existiera, ¿no? como tal. Sabemos que Roberto Mahler no hizo excavaciones, solamente hizo limpieza, hizo levantamientos arquitectónicos, claro, y un registro fotográfico extraordinario, del cual se desprende, por ejemplo, esta imagen. Él estructura 6 en el momento en que él la está registrando, en el momento en el que él, en Yaxchilán, en 1903, empieza a hacer el registro, el mapa, levantamiento de los edificios, tanto arquitectónico como fotográfico. Esta es una fotografía de la fachada principal, son los 3 vanos en los dinteles de madera, los restos de los nichos, que también se presume tendrían estas imágenes modeladas en estuco de los mascarones, hoy ya no conservados, desde 1903 ya no están estos mascarones aquí, ¿no? Y observen la crestería, que se conserva muy bien aquí, parte de la escala humana. Algo interesante es que vean todo esto donde se encuentran estos 2 individuos. Este es el nivel de piso y pues como que no se ve en realidad muy claro que por ahí pudiera existir la escalera, ¿no? Esta de acceso hacia la ciudad. Hoy en día así vemos la fachada, ¿no? Es igual, es la misma fachada, los 3 vanos de acceso ya con sus dinteles repuestos, los 2 nichos sobre el friso, aparentemente elementos de un mosaico de piedra que formaran la base de algún otro tipo de modelado escultórico terminado en estuco, y la gran crestería en la parte superior, una crestería calada que es muy típica de la región tanto del Alto como del Bajo Sumacita, ¿no? Es algo que ya hemos revisado, por ejemplo, en sitios como Palenque. La fachada lateral, la fachada oeste, nos permite observar lo que veíamos en planta, un acceso lateral hacia una crujía frontal, y aquí abajo vendría una crujía media o intermedia que se accede a través de esta. Lo que parece algo muy particular es que se clausura esta fachada, pero se podría todavía acceder hacia el conjunto por este lado. Sabemos que en época posterior, sin que quede muy definido en qué momento, esta plataforma que cubre la fachada sur se extiende también por la fachada poniente, es decir, se clausuran 4 de los 5 vanos de acceso hacia este sector, dejando solamente esta puerta secundaria para acceder hacia el interior del edificio sin que se clausurara por completo. Es decir, es un edificio que desde su construcción, hablamos de este periodo, es un edificio que, si bien se modifica, nunca se renueva por completo y sigue funcionando aparentemente hasta la vida final de la ciudad. Perdón, ¿escaleras internas? No, en este no. Porque en Palenque sí hay varios edificios que llegan a tener una escalera. Sí. ¿Permite el acceso? Sí. En este no. No localizado y no registrado. Ahora, la crestería es más que interesante, muy a la usanza del Sumacinta, son 2 muros que, teniendo una ligera inclinación o desplome hacia el interior, generan un primer nivel donde cierran una cámara con lajas, como si se tratara de un sistema de bóveda en salerizo, y que estos serían la base de un segundo nivel, como lo vemos acá en el corte, y que conformara una crestería, donde observen aquí la proporción, que es muy interesante. Si, Roberto García Moll encuentra justamente la evidencia del arranque del segundo nivel de la crestería, mismo que supone Robert Mahler en el corte aquí dibujado, y lo interesante es que la proporción que está guardando es que la crestería es prácticamente poco más grande que la misma altura del edificio, que lo que son los muros y el friso del edificio, es decir, esto es más alto que esto de acá. Sabemos que, por ejemplo, eso en las tradiciones del Petén tienen una intención, que la crestería que se apoye en la parte posterior del edificio pueda alcanzarse a ver, sea vista desde el nivel de una plaza, donde la misma altura del edificio no te impida ver el remate de la crestería, y que sabemos que en la crestería vendría la imagen monumental del gobernante sedente, por ejemplo, ¿no?
Acá parece que esa también es una muy importante intención, que la crestería tan alta pueda ser vista y divisada desde ¿dónde? Desde el río, desde el acceso, y posiblemente esto también fuera parte de la intención de la arquitectura, que se enmarcara así el acceso hacia la ciudad de Yaxchilán, a través de estos edificios con estas monumentales cresterías, que seguramente también aquí vendrían muchos elementos ornamentales completando la superficie arquitectónica. Hacia el otro lado, esta es la esquina del edificio 6, este es el edificio 7. El edificio 7 es casi un edificio gemelo al edificio 6. La diferencia es que no cuenta con 3 crujías, solamente tiene 2 crujías paralelas que se comunican a través de un vano central, que estaría aquí, y en ambos lados se presenta, digamos, un acceso porticado. Son 3 vanos de acceso, también con dinteles originalmente de madera que permitían el acceso hacia la parte interior. Este, lamentablemente, no corrió con la misma suerte del edificio 6, y aquí sí se colapsaron prácticamente todas sus bóvedas, solamente conservándose esta sección, que nos permite nuevamente observar lo que sería muro, moldura media, restos del friso, la superficie de la cubierta. Hipotéticamente aquí debió venir también otra crestería que complementara, digamos, esta doble fachada de grandes cresterías de acceso hacia la ciudad. Y la parte interesante que nos permite, aprovechando ya el colapso y la parte que se encuentra en pie de la bóveda, nos permite tener algo que llamaremos los arquitectos un corte por fachada, ¿no? Tendríamos muro medio, el volado o sofito del arranque de la bóveda y la curvatura de la bóveda, que en realidad es una doble curvatura, viene una sección hasta aquí, aquí tenemos una arista de cambio y una segunda curvatura hasta este punto, donde ya un paramento vertical recibe lo que sería la colocación de la tapa de bóveda en este sector, y después el relleno de azotea. El corte nos permite observar que la tecnología constructiva es conocida, ya la habíamos revisado en un caso de Palenque, el empleo de lajas de caliza que permite la colocación sucesiva en hileras o en hiladas sucesivas de fácil, sobre todo fácil manipulación en cuanto a el escalonamiento de la bóveda se refiere. La colocación de estas piezas permite jugar con el intrados, con la forma del intrados, y generar esta doble curvatura que tenemos en la bóveda hasta el cerramiento con la tapa de bóveda. Un buen mortero de cal, el uso de las lajas, permitía jugar con el espacio arquitectónico interior. Lo vamos a ver más adelante con otro edificio en donde de verdad hacen lo que quieren con este sistema constructivo. Dejemos al edificio 6 y 7, estos se encuentran acá, y ahora vamos a la fase 4. Este es el momento de Samnach Balam II, quien gobierna del año 681 al 742, y este es el glifo de su nombre, ¿no? Ese es el nombre propio del gobernante. En este momento, cuando él asciende al trono, en el año 681, él va a generar esta ciudad, ¿no? La imagen de esta ciudad, es decir, a la muerte de este gobernante, la ciudad de Yaxchilán se veía así, en su núcleo urbano, insisto. Esto solamente es el núcleo urbano, nos falta en realidad la gran mancha de la población, que además yo no sé en dónde estaba, ¿no? No sé, Marta, si tú tienes información de ello, hacia dónde se encontraban las casas de la población común, porque en toda esta zona de montaña me parece difícil, ¿no?, el emplazamiento, y a lo mejor siguiendo la orilla del río a lo mejor sería una ciudad muy lineal, ¿no?, en ese principio. Ahora, si en realidad existe evidencia del puente, a lo mejor parte del grueso de la ciudad se encontrará del otro lado del río, ¿no?, que sería algo muy interesante, pero pues está del lado de Guatemala, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Bueno, de esta fase 4 vamos a empezar a revisar algunos edificios, y vamos a comenzar con el edificio 23, este edificio de acá, muy interesante, que aparentemente es el primer edificio que construye este gobernante, Samnach Balam.
Se localiza en la parte central de la plaza, de la gran plaza de Yaxchilán. Este es el edificio 23. Tiene anexo, formando un conjunto más o menos en disposición en L, con el edificio 24. Y hacia el frente tenemos la extensión de la plaza, con otras edificaciones frontales, como el edificio 12 o el edificio 14, el juego de pelota, este de acá, ¿no? Este sabemos, sobre todo por la epigrafía, que junto con el 24 formaron un conjunto arquitectónico residencial, y que fue un conjunto residencial de élite. Aquí la planta. El conjunto arquitectónico está conformado por dos crujías paralelas, una planta arquitectónica, digamos, muy tradicionalista en la región del Alto y Bajo Sumacinta. Si recordamos un poquito Palenque, casi todos los edificios presentan esta misma disposición, dos crujías paralelas, donde la crujía frontal es un gran vestíbulo de acceso, donde los tres vanos permiten el acceso a este gran vestíbulo, y la crujía posterior, con muros divisorios, se divide en de una cámara se divide en dos o en tres cámaras, ¿no? Eso ocurre mucho en Palenque, y está ocurriendo también acá, en el caso de Yaxchilán. Vamos al edificio. Este es el edificio como se encuentra hoy en día. También, lamentablemente, el edificio está muy colapsado. Los dinteles ya no eran de madera, eran dinteles de piedra, pero dos de ellos se los llevó Alfred Percival Maudslet hacia 1894 o algo así, 93, 94, se los llevó a Inglaterra y hoy se encuentran en el Museo Británico, ¿no? El otro se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, y hay uno más que se encuentra in situ, ahí en el edificio. Pero de todas maneras, antes de que se llevaran los dinteles, las bóvedas ya se habían colapsado, ¿no? No le echemos la culpa a Maudslet de que por eso se colapsó el edificio, ¿no? Ya estaba colapsado. ¿Qué alcanzamos a notar? Bueno, todavía se conservan parte de los muros frontales, los vanos de acceso. Acá vendría el tercero, este es el central. La moldura media, observen la laja, cómo está en voladizo, justamente permitiendo la conformación de la moldura media. Aquí vendría el friso, que aunque está muy deteriorado, estas salientes, con esta especie como de nichos en la parte inferior, con el juego de plano, nos indicaría que con base a un mosaico de piedra habría también una ornamentación en el friso terminada en modelados en estuco, ¿no? Que sería algo muy importante. Y algo que podemos alcanzar también a observar es el arranque de una crestería apoyado en la parte media del propio edificio, ¿no? del conjunto. Aquí se ve el arranque de la crestería, que a lo mejor no sería tan alta como la del edificio 6 que acabamos de revisar, pero imaginémosla de menos, con ese primer nivel que hoy se conserva del edificio 6. Así debió ser la crestería calada, apoyada en la parte media. Vamos un poco hacia el exterior. Bueno, ya pasó aquí algo extraño con las imágenes. Bueno, esta es la terraza frontal al edificio, este es el edificio 23 y este es el edificio anexo, conocido como el edificio 24. No pasó nada aquí. Y vamos ahora sí hacia los interiores. Este es el muro medio, y aquí otra vez lo que vale la pena observar es la composición de la bóveda. La bóveda nos genera un intrados escalonado, donde si bien la composición es con lajas, ahora cada más o menos 3 hiladas de lajas generará un escalonamiento progresivo para formar justamente este perfil arquitectónico de manera intencional en el edificio, ¿no? Es lo que les permite hacer el material de construcción, la materia prima. No son grandes bloques en donde pues ¿no? Un bloque de piedra me va a dar ya una sección predeterminada y que no podré jugar mucho con el perfil de la bóveda. Las lajas les permite justamente hacer las curvas, hacer líneas rectas, los escalonamientos, vaya a jugar con los perfiles interiores. Y esto es algo que están haciendo los mayas, los constructores de Yaxchilán. Aquí también un detalle interesante es la presencia de un muro que pareciera ser una especie como de muro divisorio, pero que permite, con su construcción solamente hasta el remate o la arista entre la tapa de bóveda y el intrados del muro central, permite generar un vano de acceso de un perfil, pues digamos, muy característico, con media bóveda, digamos acá, una inclinación, una arista, ¿no? Y de pronto
un vértice y una arista totalmente recta, que de alguna manera permite la vestibulación de una cámara posterior hacia el lateral. Esto, no lo pierdan de vista, esto es un ejemplo temprano de algo que vamos a ver más adelante, que será también muy constante en la arquitectura de Yaxchilán. Allí los detalles, solamente para afirmar la presencia de las lajas, un buen mortero de cal como cementante y el perfil escalonado que manejan. Pero hay algo más, para que no pierdan, digamos, el punto de referencia. Ubican esta plantita. Ok. Esa plantita aparece aquí. Nos vamos a acercar. Algo pasó. Está aquí. Creo que estoy apretando otro botón. Ya. Y es esta de acá. Ok. Esta es la plantita que acabamos de ver. El vano que nos permite ingresar a una de las habitaciones. El escalonamiento de la bóveda que acabamos de revisar. Y este pequeño detalle que está aquí. Esto es esto. Donde aparece el glifo Cabán, seguido, continuo, es el glifo de tierra, y que aparentemente era una cenefa que ornamentaba el coronamiento del muro previo a lo que sería la bóveda, ¿no? Que sería algo muy interesante. La particularidad es que, aunque hoy ya no se conservan, se encontraron restos de pigmentación, lo que significa que habría también una complementación de la ornamentación con pintura, ¿no? Hacia la parte interna del inmueble, con pintura mural en principio. Bueno, hoy en día este es el edificio, este es el edificio 23, y gracias a que en él se encontraron 3 dinteles labrados de piedra, donde en los textos glíficos nos mencionan cuándo se construye el edificio y a quién le pertenece el edificio. Esos dinteles mencionan que es el Yotot. Hoy en día Yotot significa su casa, y es la casa de una mujer llamada Cabal Shok. Kab o Cabal significa tierra, y es el glifo que aparece en todas las cenefas, es decir, la misma estructura tendría, digamos, el principio de su nombre labrado en la misma casa, ¿no? En la cenefa del arranque de la bóveda, que sería un punto muy interesante. La señora Cabal Shok, sabemos, fue la primera esposa y la esposa más importante del gobernante Itzamnach Balam, este de acá, el escudo jaguar, este que aparece acá, Itzamnach Balam II. Sabemos que esta era su casa, que aquí fue en donde la mujer vivió. El texto glífico lo indica así, pero Roberto García Moll encontró 2 tumbas en el piso al interior de la habitación, una sobre el vano central y otra sobre, digamos, al eje, pero al interior del vano occidental. La tumba 2, que se encuentra justamente al eje de este vano, arrojó un entierro femenino con una ofrenda funeraria exquisita, con más de 20.000 navajas de obsidiana, por ejemplo, no sé cuántas vasijas de cerámica, y con muchísimos agujas para el autosacrificio, muchas de ellas labradas con el nombre de la señora Cabal Shok. Aunque no hay otro elemento para poder identificar a la señora, hoy todo el mundo estima que justo esa es la tumba de la señora, que la señora no solamente vivió en esta casa, sino que fue enterrada ahí. Y la tumba que se encontró a un lado es de un personaje de sexo masculino, también con muchísima ofrenda, con una muy rica ofrenda, que podríamos pensar que a lo mejor es la de Itzamnach Balam, porque no se encontró la tumba de este gobernante, pero no hay ningún elemento que lo identifique, ¿no? Esto sería también un gran problema. Uno de los punzadores que se encontraron en la tumba de la señora decía que ese era la aguja del autosacrificio de su marido, de Itzamnach Balam II, por lo que se podría presumir que en realidad el que está a un lado, la tumba de un lado, es la del marido, pero en realidad no hay medio de confirmarlo. Lo que sí sabemos es que era buen marido, vean qué casota le construyó, ¿no? Era la primera esposa, ¿no? Algo particular
es que la palabra shock significa en maya tiburón. Ay, nanita, ¿no? Por supuesto. La primera obra que hace el gobernante es la casa de la esposa, que se llama Tiburón. Disculpa, ¿cuántas navajillas? 20.000 navajas de obsidiana. ¿Y saben qué hace ruido? Que algunas navajas de obsidiana eran verde. Obsidiana verde. Para los que están un poco despistados, es la obsidiana que se consigue de la Sierra de las Navajas en Pachuca y que fue explotada por los teotihuacanos. Pero para estas fechas ya no hay Teotihuacán. Pero sigue el yacimiento. El yacimiento sigue, pero ¿quién lo explota? ¿Y quién comercia con esas navajillas? ¿Quién se quedó con el herencia? No lo sabemos, ¿no? Porque hasta el 900 lo vuelve a explotar ese yacimiento los toltecas y después los mexicas. Pero en ese inter no sabemos quién lo está explotando y quién está llevando esas navajillas hacia un lado o hacia el otro. Bueno, en realidad hoy en día el edificio lamentablemente no nos arroja todo el esplendor arquitectónico que debió tener y debió lucir en su momento constructivo. Pero esos tres dinteles que he estado mencionando, hoy clasificados como los dinteles 24, 25 y 26 de Yaxchilán, son considerados obras maestras del arte maya. Pocas veces se puede encontrar un relieve como esos, y además son, digamos, de los relieves que difícilmente encuentran competencia en cuanto a la producción escultórica maya. El primero, y como refiere la lectura, es el número 25, el que aparecería en el vano central. Después la lectura nos llevaría al número 24, que estaría en el vano oriente, y después al vano poniente, donde se localizaría en origen el dintel 26. El dintel 25 está fechado hacia el año 681, no porque el dintel se haya manufacturado en ese año, en realidad el dintel se dio manufacturar en el 726, pero registra la fecha del 681 porque está conmemorando la entronización del esposo, Isamnach Balam II. Y la imagen que tenemos es la imagen de la señora Cabal Shock, que está haciendo un ritual aparentemente de trance, donde está conjurando a una serpiente bicéfala. Hoy en día algunos investigadores proponen que es una imagen fantástica de una mezcla entre un ciempiés y una serpiente, que de las fauces superiores en la imagen está saliendo un personaje que aparentemente es un ancestro, y lo que hace ruido es que lleva una máscara del dios Tlaloc del centro de México. Estas son las anteojeras, esta es la bigotera y los colmillos retorcidos del dios Tlaloc, que lo lleva como una máscara frontal en la imagen. Seguido, en la parte superior, de un tocado. Este es un gran tocado, ¿no? Como si fuera una especie de turbante. Un tipo de tocado que no es común en la región y que de pronto se asocia, por ejemplo, con dinastías gobernantes como las de Copán o Quiriguá, donde ahí aparecen justamente este tipo de tocados. Y fuera de la región del Motagua, solamente en el sur de Belice hay otro sitio que los gobernantes presentan este tipo de tocado, y de pronto aparece esta imagen de aparentemente un guerrero ancestral que presenta la imagen de este tipo de tocado, que por supuesto está configurado como con piel de jaguar. Aquí están las manchas de la piel del jaguar. Vean el detalle del ashurado, ¿no? De cada una de las manchas, ¿no? Esto es esto de acá. Pero que en el frente lleva un nudo y que está amarrando un elemento que, siendo un triángulo que se intersecta sobre un rectángulo, el propio nudo, podríamos identificar como la atadura de años, un elemento asociado hacia el centro de México. Y que de pronto, bueno, estos elementos hacen demasiado ruido,
¿no?, en esta iconografía. Las fauces abiertas en la sección inferior de este cuerpo bicéfalo presentan ahora solo el tocado, otra vez con la atadura de años, mucho más clara, aquí por el rectángulo y el triángulo invertido que se intersecta, y la máscara colocada aparentemente sobre ya un rostro, porque aquí está el tocado, es decir, estos son los elementos de ornamento que está aportando el personaje que aparece visto, que sale o que emerge de las fauces de esta serpiente fantástica que está siendo conjurada por la señora Shock, seguramente por un pasonzón que por un alucine de algo, no sabemos. Y algo exquisito. Este es de los pocos textos glíficos que presentan una verdadera maestría en su ejecución. Hablamos de una de las mejores caligrafías detectadas en el área maya. Lo más interesante es que sabemos que el escultor no era local, no era un escultor de Yaxchilán. Lo mandó traer el gobernante para que mandara esculpir los 3 dinteles. Y sabemos que habría entonces, al menos en la región del Usumacinta, incluso en los Altos de Chiapas, porque en Tominá también se ha identificado que habría artistas, ya sea escribas o escultores itinerantes, es decir, que vendían su servicio al que pagara sus servicios, ¿no? Y que finalmente este dintel es labrado por un artista extranjero que no es local de Yaxchilán. Primer punto. Segundo punto, los textos glíficos en este caso los dinteles, es el de los pocos en donde hace alarde de la maestría de la caligrafía y de su tipo de escritura, que escribe al revés. O sea, literalmente es el Da Vinci del área maya. Está escribiendo en espejo, exactamente. El texto empieza de derecha hacia izquierda y los glifos están escritos y esculpidos al revés. Tan solo vean, este es el glifo de pájaro jaguar que está espejeado con respecto a esto. ¿Lo ven? Sí, está viendo hacia el lado derecho. Y eso nos sigue hablando de justamente esta capacidad de maestría que tendría el escultor y el escriba, ¿no? Hoy en día no nos queda del todo claro, finalmente sí es el título que reciben los escribas y significa escritura, pero también es un título que está asociado con el que pinta. Y entonces no nos queda muy claro si en realidad el escriba es pintor y a su vez el escultor. No nos queda muy claro, pero sí, finalmente hablamos de, si esto fuera, hablamos de la gran capacidad de un solo individuo para ser escriba, dominar la escritura, pintarla y transformar esa pintura en un relieve, en un detalle escultórico que, insisto, son de las más grandes escuelas de escultura. ¿Qué dice el texto? Bueno, en resumen, dice: este es el pedernal y el escudo del dios Ajkak o Chak. Y este dios es el dios patrono, es el dios patrono de Yaxchilán. Y se hace una referencia a los elementos de guerra que se refieren siempre en el arte maya o en la escritura maya como el pedernal y el escudo. Y que los está pidiendo de alguna manera la señora como atributos del dios para su esposo, para el gobernante. Lo que estamos viendo es ahora la otra cara. Regularmente lo que vemos en la epigrafía maya es el ritual de la entronización. Y ahora vemos lo que en el ritual de la entronización hace a la par la esposa, como parte de los rituales de la entronización del gobernante, ¿no? Eso es lo que se estima, por supuesto. Ese es el dintel 25. El discurso del dintel 25 se continúa con el dintel 24. Este registra una fecha del 709 después de Cristo, cuando el gobernante, ya aquí representado, Samnah Palam II,
en un acto ritual también de autosacrificio, está iluminando con una lanza, con una antorcha de fuego, a su esposa, la señora Cabal Shock, quien se encuentra hincada aparentemente frente al gobernante, y que está haciendo el autosacrificio de perforarse la lengua y pasarse un cordel con espinas, aquí están las espinas, a través de la lengua, para generarse un sacrificio de sangre, el cual, cordel con las gotas de sangre derramada, caen sobre un recipiente que lleva algo de piel de jaguar. En principio debió llevar copal y posiblemente hojas a lo mejor de papel amate, y que esto se quema en el ritual, porque esto, al quemarse, es el alimento que se está otorgándole, que se otorga hacia los dioses y que lleva hacia los niveles celestes. Un paisaje de sacrificio ritual, de autosacrificio, que está haciendo la señora Shock en asociación justamente igual con un proceso de ceremonia que está ejecutando el gobernante hacia el año 709 después de Cristo. Último, dintel 26, aquí ya no le cambié, perdón, este es el dintel 26, no hagan caso a esto. Dintel 26, fechado hacia el año 724, finalmente se presumen los dinteles se estarían haciendo hacia el 726, cuando se conmemora o se construye la casa. De aquí vemos otra vez ahora a la señora Shock, de pie, que aparentemente está soportando un yelmo, una especie como de casco de forma de jaguar, que se lo está otorgando al gobernante sin que tampoco quede claro cuál es la ceremonia. Podría ser que el gobernante en este momento estuviera a punto de salir a la guerra y lleva una coraza pectoral cruzada como protección de su pecho, como parte de la indumentaria militar, y sujeta, aunque es la parte muy erosionada, sujeta con su mano aparentemente una gran navaja de sílex o de pedernal, ¿no?, que tendríamos aquí en esta sección. Igual el detalle de la indumentaria, del trabajo, del tallado, de los rasgos faciales, de todos los rasgos de la indumentaria y de la vestimenta de los dos personajes, es prácticamente pocas veces equiparable en el arte maya, ¿no? Y es parte de lo que tenemos. Este es el único que tenemos en el país, los dos anteriores están en el Museo Británico, ¿no? ¿Qué tan profundo es? No lo sé. No lo sé, deben ser como unos 3 centímetros más o menos, 4 centímetros, me imagino, en promedio. Pero no lo sé. Y allí, bueno, el detalle del yelmo de jaguar, ¿no? Dejemos ya la estructura 23 y frente a ella se localiza el juego de pelota. Uno de los dos juegos de pelota. Este está asociado también a Itzamnach Balam II en cuanto a su construcción. O lo vemos así, es un juego de pelota abierto. Justamente su cabezal sur da hacia la gran plaza, el cabezal norte daría hacia una terraza que permite el descenso hacia la zona del río, por donde no habría acceso, allí estaría cerrado, ¿no?, este espacio. Hoy el juego de pelota sigue contando in situ con 3 altares sobre su eje central, al centro de la cancha. Los 2 de los extremos nos indican justamente los límites de la misma, y uno en la parte central que se complementa con otros 2 altares localizados sobre las banquetas del edificio. No le hagan caso a los círculos vacíos, háganle caso a los círculos blancos, ¿no?, completos. Aquí ocurrió algo con el AutoCAD que bueno, duplicó los altares, pero en realidad solamente son estos. El detalle, sabemos que al menos los 3 centrales presentan imágenes como estas. Esta es una fotografía también de Theo Vermaelen de 1903, donde se puede observar justamente la imagen del gobernante que aparentemente está asociado a la actividad de juego de pelota. Esta imagen, aunque no es nada clara, no la pierdan de vista, sobre todo en esta relación y asociación entre juego de pelota y gobernantes, que la vamos a referir
más adelante en las siguientes imágenes. Vamos a la estructura 19, justamente hacia el extremo noroeste de la plaza. Aquí aparece una gran plataforma con varias estructuras. Aquí están uno de los basamentos piramidales más grandes de la ciudad. Y aquí hacia un costado, como si se tratara de una estructura secundaria, aparece el edificio 19. Hoy en día este es el edificio 19. Un edificio también un tanto atípico, y para los que ya conocen Yaxchilán y ya saben de qué se trata, pues bueno, es uno de los edificios más complejos en cuanto a la arquitectura. El espacio arquitectónico se refiere no de Yaxchilán, sino de toda el área maya. Así es de complejo, así es su complejidad. Sabemos, en realidad se trata de, hoy en día, una subestructura. A este edificio sí lo recubrieron por completo los propios mayas y lo modificaron en muchas ocasiones. Pero finalmente los primeros, digamos, investigadores occidentales que dan a conocer al mundo Yaxchilán, que es Maussley, Charney y Mahler, lo encuentran así como lo vemos hoy en día, ¿no? Justamente con esta fachada. Podemos observar algo ya en la imagen. Primero, tenemos una fachada. Esto es a nivel de una terraza elevada por encima del nivel de la plaza, y lo particular es que es un edificio de 4 vanos de acceso, cuando en la mayoría de la arquitectura maya se presentan vanos en número non. Este es de los casos atípicos con vanos en números par. Aparecen 4 vanos de acceso, una moldura media, un friso con restos todavía ornamentales de nichos y de elementos aparentemente como de grecas, formados con la mampostería, completados con el modelado en estuco seguramente, y los restos de una crestería calada, mucho más amplia, más de 2 muros, es decir, hablaríamos de casi toda la superficie de la azotea conformada por esta crestería. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la arquitectura de Bonampak más adelante, y que, bueno, hoy solamente se conserva el arranque, y que esto nos daría, digamos, la fachada frontal del edificio. Pero esto tiene una fachada posterior, donde la crestería es esta, vista por detrás. Esta de acá la estamos viendo por detrás. En realidad, esto que vemos acá sería esta sección. Y hoy en día, parte del acceso hoy a la ciudad es un acceso muy interesante, porque se hace por aquí, por una sección que está colapsada. Esto es núcleo de un pasillo abovedado, y aquí estas eran habitaciones, hoy a la mitad, porque están colapsadas, y en donde podríamos ver bóvedas en salerizo. Aquí también incluso hay banquetas de un espacio interior. ¿Qué significa esto? Que en la topografía del terreno, el edificio se encuentra en una parte elevada, pero hacia su espalda baja el terreno, y el edificio en realidad se integró a los desniveles del mismo. Esta es otra fotografía de 1903 de Theobald Mahler. Así encontró él al edificio. Prácticamente el edificio sigue exactamente igual, solamente que restaurado por las manos del equipo de Roberto García Moll. Por ejemplo, vean esta zona de colapso, donde incluso hay una escala humana. Bueno, es esta zona que ya está conformada y reparada. Perdón, es esta zona del nicho, ¿no? Al pie del edificio, y sobre su eje central, no coincidiendo con ningún vano, sino con parte de un macizo, aparece un altar, que sería un altar que está esculpido en todo su perímetro, hoy lamentablemente muy erosionado, pero que sería parte de los elementos escultóricos asociados al inmueble. Y de aquí, en realidad lo ideal, siempre digo yo, es entrar por aquí y no por atrás, ¿no? Porque por aquí te da en realidad la verdadera escala de la magnitud que tiene el edificio. Al ingresaríamos una planta arquitectónica más o menos así. Esta es la que hace Theobald Mahler, pero en realidad sabemos que hay diferencias en la planta de Theobald Mahler con respecto a la planta real que tiene el edificio hoy en día. Este vano de acceso es este de aquí. Estos 3, los mayores, serían estos 3 que tenemos en este punto. Estos 3 nos conducen a una sola galería, que en los extremos nos permiten llegar a cámaras cerradas y secundarias, mientras que por la parte más o menos central, digamos norte, ingresaríamos hacia una segunda cámara con un nicho hacia un costado. Pero de aquí, a partir de este punto, podríamos bajar escaleras
para llegar a todo un sistema de corredores y de cámaras secundarias que hacen de esto el nombre más apropiado con el cual se le conoce comúnmente a este edificio como el laberinto, ¿no? Justamente, un complejo arquitectónico, bueno, monumental, exquisito y muy complejo, ¿no? en ese principio. Veamos parte de los interiores. Esta es una vista desde esta cámara a través de este pasillo que adintelado nos permitiría la comunicación desde esta habitación hacia el gran corredor. Aquí, en este gran corredor, aparecerán dos banquetas, una al fondo, una en la parte media. Las banquetas presentan nichos en la parte inferior, seguramente para la colocación de algún elemento utilitario posiblemente, y que nos hablarían justo de posiblemente el uso de este espacio arquitectónico, siguiendo, digamos, las imágenes de mucha de la cerámica maya, de las vasijas mayas, de un espacio arquitectónico asociado con actividades del exterior, ¿no? Imaginemos a un gobernante sedente aquí, por ejemplo, en este punto, viendo así por el vano tercero, esta es la banqueta, viendo por este vano hacia el exterior, y que de pronto le presentaran a los cautivos, ¿no? Aquí, o que le presentaran el pago de tributos o algún tipo de actividad. Lo interesante de este edificio es que empieza a aparecer algo poco común en la arquitectura maya, y vamos hacia la bóveda. Las bóvedas, los entrados de la bóveda forman una arista, no hay una superficie plana, no vemos la tapa de bóveda. Sí existe la tapa de bóveda, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque los entrados de la bóveda se tocan en su extremo superior. Algo no tan común en la arquitectura maya y sí muy, muy común en la arquitectura de Yaxchilán. Esta es una de las habitaciones de la parte posterior. Eso estaría como por acá, más o menos, en algo que no está registrado acá, estaría como por aquí, por este punto. Y otra las banquetas, solamente para referir las diferentes banquetas. Algo particular es que si bien siempre decimos que las banquetas nos refieren a un uso doméstico, a un uso residencial, pues bueno, este edificio tiene muchísimas banquetas al interior, en espacios que pasando la primera crujía al interior solamente con antorchas, hoy en día con lámparas. Es decir, son espacios tan oscuros que, híjole, nos cuesta trabajo pensar en que tuvieran un uso en realidad residencial o habitacional, porque se convierten en habitaciones húmedas y frías, que no otorgarían tanto confort para, digamos, una residencia, ¿no? para un hábitat, ¿no? Y ahí parte de los corredores. Los corredores tienden a ser muy estrechos. La verdad es que no me pregunten qué corredor es este dentro de la planta arquitectónica. Solamente obsérvenlo, ¿no? Aquí un vano de acceso que nos comunica con otro de los corredores, ¿no? Y observen la bóveda de salerizo, ¿no? Totalmente formando una arista en la sección superior unida en sus entrados. Y aquí parte de las escaleras, que igual escaleras interiores abovedadas nos permiten ir salvando los diferentes niveles del terreno hacia las partes más profundas del conjunto. Pero no solamente hay escaleras que bajan, hay ya en la parte baja escaleras que suben hacia cámaras cerradas, ¿no? Esto se encuentra como por acá, si no mal recuerdo, pero insisto, esta planta arquitectónica nos da una idea de cómo está la complejidad del edificio hacia el interior, pero no lo refleja perfectamente bien. Y esto es lo maravilloso. ¿Qué estamos viendo ahí? La unión de dos. La unión, diríamos, la intersección de dos bóvedas de cañón, perdón, de dos bóvedas mayas, ¿no? Ahora en eso ya me iba pensando en las iglesias, ¿no? Ya iba a decir hasta el transepto y la nave central, ¿no? Dos crujías, que podría ser justamente esta sección o esta otra sección, donde lo resuelven así, justamente como lo habíamos visto en un caso Palenque. Se están ahorrando el dintel aquí para cerrar una crujía y poder ingresar a la crujía perpendicular, y lo que hacen es, en esta arista, colocar lajas en voladizo
para formar toda esta arista y dar cuerpo hacia la crujía perpendicular Sí. a la otra cámara, ¿no? Sería una a arista la otra más inclinada, ¿no? Sí, de hecho mucho más inclinada y más proyectada, Ajá. que no es nada fácil resolverla. En los casos donde no tenemos el aplano de estuco, vemos que emplean grandes lajas, grandes placas de lajas para poder salvar esa arista, ¿no? Porque se proyecta justamente en su geometría, tiende a proyectarse mucho más en cuanto a inclinación, ¿no? Esta inclinación del intrado siesta se duplica justamente en la arista, ¿no? Al momento en que, digamos, gira la crujía o gira la bóveda. Esto lo habíamos visto, por ejemplo, aparece en el palacio, en Palenque. Esto ya lo habíamos visto, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que lo solucionen así, que no dejen un espacio para la tapa de bóveda, sino que además esa intersección la están resolviendo con un vértice, ¿no? Esa es la parte impresionante. Y bueno, algo muy exquisito es encontrarse con los murciélagos, ¿no? Y escuchar los gritos regularmente de las damas, pero de pronto yo he escuchado a caballeros que gritan más que las damas. Lo que yo siempre he dicho, cuando hacía las prácticas de campo con mis alumnos de la Facultad de Arquitectura, que llegamos a Yaxchilán, les decía, mientras vean murciélagos, todo está bien. El momento en que lleguen a las partes más profundas del conjunto, del laberinto, que ya no hay murciélagos, es momento de regresar, porque lo que hay son tarántulas que se comen a los murciélagos. Entonces, pues, ya es el momento de... Y hay otro insecto que no es una araña, un biólogo me platicaba el otro día, que no recuerdo cómo se llama, tiene unas patas enormes y sus patas frontales parecen como dos antenas, pero son totalmente gigantescas. Y vive en la oscuridad. Este insecto parece una araña, como una araña aplastada. Son insectos de cuevas. Se llama amblipígido. Amblipígido, gracias, Amblipígido. cierto. Y sí tiene dos tenazas así y unas patas muy largas y es depredador de Y murciélagos, es pero chiquitos. Sí, exacto. Y esos viven ahí, esos viven allá adentro justamente. Son espantosos, digo, en realidad no te hacen nada a un humano, que yo sepa no le hacen absolutamente nada. Pero algo que sí me ha tocado ver es que, bueno, sus movimientos son muy lentos hasta que sienten que los atacan, ¿no? Si tú con un palito le haces así, ¿no? Yo lo hice, de pronto brincan impresionantemente rápido y ahí sí que susto te da, ¿eh? Ahí sí que susto. No lo hagan ya, aprendan de la experiencia, ¿no? Dejemos al laberinto. Y vayamos a la pequeña Acrópolis, este conjunto arquitectónico, en una parte elevada que, ojo con eso, aunque constructivamente hablando tiene más edificios que la gran Acrópolis, su nombre en referencia es por la altitud. La pequeña Acrópolis, con más edificios, está en una cumbre más baja que la gran Acrópolis, que es más pequeña en edificios, pero se encuentra en la parte más elevada. Vamos allí porque ahí también Itzamnach Balam II hizo las suyas en cuanto a la conformación arquitectónica. Esta es la imagen final del conjunto de la pequeña Acrópolis. Pero ahí Itzamnach Balam construyó edificios como el 44 y el 45, edificios muy importantes que hablan en mucho de esta actividad militar que él llevó a cabo. El conjunto se organiza a través de, hoy en día, un patio cerrado delimitado por 4 estructuras arquitectónicas o 5 estructuras arquitectónicas, estas de acá, más un apéndice como anexo, que en realidad estas son las más antiguas del conjunto arquitectónico, son las del origen, que serían estos edificios de aquí. Vamos, de manera particular, ahora, digamos, virtualmente hablando, vamos a ascender, como hoy en día se hace la visita, uno sube más o menos por aquí, no sobre una escalera, sino sobre una vereda, y la imagen que vemos del conjunto arquitectónico más o menos es esta. El primer edificio que vemos es el 45, aunque no es el que da, digamos, la parte final, que será el 46 y el 47. Aquí se forma una terraza, aquí, en esta parte frontal se forma una terraza, a la cual dan el frente estas estructuras.
Vemos el 45, el 44 y el 43 al fondo. Vemos esta línea de 3 edificios en el conjunto arquitectónico, esta de acá. Vamos a ver el 45 de manera puntual. Edificio construido por Tzamnach Balam. Es este. Hoy en día sus bóvedas se han colapsado, se conserva parte del arranque del friso, la moldura media, tendríamos los muros, 3 vanos de acceso, 2 crujías paralelas en cuanto a su conformación. Y una particularidad, sabemos que este recibió algún tipo de renovación constructiva solo en la fachada, puesto que estos muretes nos hablan justamente de una renovación de la fachada, ¿no? Es decir, le rehicieron la fachada en una etapa tardía. El edificio es interesante porque, al igual que muchos edificios de Yaxchilán, conserva dinteles de piedra labrados. Los originales están in situ, estos no se los han llevado a ningún lado. Y el dintel central, que es el dintel 45, fechado hacia el año 731 después de Cristo, presenta y conmemora la captura de un personaje llamado Ahnik el 21 de febrero del 681. Algo muy interesante. La imagen que presenta es justamente la imagen del gobernante. Aquí está Tzamnach Balam II, que está sujetando una gran lanza con punta de pedernal y de la cual cuelga una especie como de escudo flexible que sabemos era parte del propio armamento. El cautivo se encuentra a sus pies, frontal a él, está sujetado por el cabello con la mano derecha, que estaría en segundo plano de la escultura, está sujetado por el cabello, y el cautivo con su mano está sujetando el extremo inferior de este escudo flexible de tela, que parece que incluso lo fuera a besar, ¿no? En ese principio. Aquí está el detalle. Este es Tzamnach Balam II con su indumentaria de guerrero. Aquí está la lanza, el escudo, y aquí el perfil del rostro del cautivo. Aquí, por detrás del escudo, vendría la mano de Tzamnach Balam sujetando por el cabello al cautivo. Y aquí está la mano del cautivo sujetando uno de los extremos de este escudo, que lo lleva hacia su rostro, sin que en realidad sepamos si lo va a besar o se lo va a comer, o morder nada más, ¿no? O probar, ¿no? Nada más. Lo interesante es, no pierdan de vista la fecha, por favor, 21 de febrero del 681, porque el ascenso al trono de Tzamnach Balam se hace hasta el 20 de octubre del 681, es decir, este personaje es capturado en febrero y hasta octubre él sube al trono. Lo que nos están presentando es una serie de eventos previos a la celebración del ascenso al trono, es decir, como sabemos bien en el registro epigráfico maya, muchos gobernantes van a la guerra, hacen la captura de un cautivo para que en la ceremonia de ascenso al trono se presente como el cautivo del nuevo gobernante. Incluso sabemos que después habría un ritual de sacrificio, ¿no? Del sacrificio del cautivo, ¿no? Y esto es algo que nos está presentando la imagen, justamente el previo al ascenso al trono del personaje, pero que ya va a la guerra, como casi el gobernante, está ya haciendo la captura de un individuo y lo está ya presentando como su cautivo, ¿no? De hecho, este nombre, el de Ahnik, será un título que porte este llamado escudo jaguar. Dentro de sus títulos de nobleza es el captor de Ahnik, ¿no? Que es justamente su primer, digamos, prisionero de guerra, ¿no? Y lo tiene como título. Esto es algo también muy común en los títulos mayas, ¿no? Que llevan el nombre de un cautivo, y que incluso en muchas ocasiones, como lo vamos a platicar para el caso de Bonampak, a veces en los textos glíficos no aparece el nombre del gobernante, sino aparecen los títulos del gobernante, y así los epigrafistas han podido identificar justamente quién es. Porque con el título, nadie más tiene el título del captor de Ahnik, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con eso sabemos que se trata de escudo jaguar segundo, ¿no? Tzamnach Balam II. Aquí, en la gran plaza, o en la plaza central de la Acrópolis, esta es la vista como la tenemos hoy en día. Aquí sabemos, se encontró
al centro de la plaza, esta es la estructura posterior, esta es la estructura frontal, y aquí al centro de la plaza, en un espacio confinado y prácticamente destinado a la élite gobernante, se encontró una de las estelas más exquisitas de Yaxchilán, la estela 18, dedicada ya hacia el año 723, pero que nos sigue presentando el mismo esquema. Esta es la imagen de Samnat Palam II, con su lanza de guerra, y al pie uno de sus nuevos cautivos. Sabemos que Samnat Palam II fue muy prolífero en cuanto a hacer la guerra, ¿no?, en Yaxchilán, y eso es uno de los principales elementos escultóricos referenciados, ¿no?, en su discurso político, ¿no?, la guerra y la captura de los individuos. Cambiamos de personaje y hacia el 681 sabemos, hacia el 742 sabemos muere Samnat Palam II, y algo que no nos queda claro es qué pasa durante 10 años. Durante 10 años no hay un ascenso al trono, no sube nadie aparentemente como gobernante de Yaxchilán. Hay algo que los arqueólogos y principalmente los epigrafistas llaman como el interregno, es decir, un periodo sin un gobernante. En este periodo de 10 años, del 742 al 752, es incluso cuando se construye el edificio del laberinto. Así es que se presume que a lo mejor sí existía algún tipo de regente en la ciudad de Yaxchilán, pero no había ascendido al trono un gobernante. Se presume que a lo mejor los hijos que pudo haber tenido Samnat Palam con su primera esposa, la señora Cabal Shok, a lo mejor murieron, puesto que Samnat Palam II fue muy longevo, vivió 90 años de edad, entonces seguramente le tocó incluso enterrar a sus hijos y no tuvo posiblemente un heredero al trono inmediato que subiera al trono. Tienen que pasar 10 años para que ascienda el hijo de su tercera esposa, la señora Ikkrani, la cual es la señora de Calakmul. El hijo de esta señora es Yaxchum Balam IV, o mejor conocido como el pájaro jaguar IV. Él es el que asciende al trono 10 años después de la muerte de su padre. Y algo que siempre va a referir es justamente el derecho al trono que él tenía, ¿no?, en una referencia epigráfica, iconográfica, estilística, en donde siempre está duro y dale diciendo, y yo tenía el derecho, yo tenía el derecho a subir al trono, ¿no? Está legitimizando su derecho al poder. Es algo que va a aparecer. Esta es la ciudad que deja, digamos, Samnat Palam II, escudo jaguar II, la ciudad que termina siendo el hijo, ya lo habíamos visto, es esta de acá. Prácticamente toda la fase 5 estaría conformada por Yaxchum Balam IV, y después su hijo de él y el nieto de escudo jaguar, llamado escudo jaguar III, ¿no? Entre, digamos, el hijo y el nieto de escudo jaguar II hacen esta ciudad, lo que hoy vemos en día en Yaxchilán, lo que hoy en día podríamos visitar en Yaxchilán, y que además no todo lo podemos visitar. A partir de aquí toda la sección del sureste no está abierta al público, no está excavado, entonces es lo que podemos ver. Pareciera ser que de alguna manera Yaxchum Balam IV trata de emular la obra de su padre, y su primera obra, la estructura 21, es un conjunto habitacional que se parece mucho a el edificio 23, el de la señora Cabal Shok, que además no era su madre, ¿no? Él manda a construir esta edificación, una planta alargada de una sola crujía con 2 muros divisorios para tener 2 cámaras secundarias y una cámara central con 3 vanos de acceso. Hoy en día la estructura 21 la vemos así. Este es el nivel de plaza, un relleno de plataformas para formar una terraza elevada, y esta es la estructura 21. Los 3 vanos de acceso centrales que nos permiten ingresar a la cámara principal, la colocación de una estela y un altar al pie y al eje central de la estructura. Y este edificio contó con dinteles también labrados de piedra o removidos de su lugar in situ,
Pero al interior se conserva una estela, también exquisitamente tallada, tanto en su parte frontal como en su parte posterior, que nos presenta justamente la imagen también de una de las esposas del gobernante. También, al igual que el papá, pues bueno, tuvo, creo que también 3 esposas, ¿no? El hijo, ¿no? El pájaro jaguar cuarto. Lo más impresionante no es la estela, sino los restos de el modelado en estuco que cubrían todo el muro posterior de esta habitación, que es esto de acá. ¿Qué se presenta? Aquí hay una cenefa de tierra donde aparecen varios personajes sedentes. Otro más estaría por acá atrás. Sobre una banda que aparentemente es una especie como de banqueta con imágenes de mascarones de Tlaloc, otra vez, en una alegoría que hace muchísimo ruido y que lamentablemente por el desgaste de este aplanado de estuco no tenemos muchos elementos que lo puedan definir. Aquí el detalle. Bueno, in situ está colocado un espejo, no se permite el acceso a la habitación y el espejo permite ver el reflejo o a través del reflejo ver el grabado de la parte posterior de la estela. Pero lo que me interesa que veamos es esto, ¿no? Aquí está un personaje sedente con las piernas cruzadas, aquí están los brazos, aquí hay otro más, acá hay otro más, este de acá es este que tenemos acá, acá vendría otro, es decir, es como una reunión de personajes importantes, ¿no? Sobre una gran banqueta. Y aquí los detalles de la banqueta. Primero tenemos aquí las fauces abiertas de una serpiente, o posiblemente de un cempiés, fantástico, partes colapsadas del relieve, y aquí lo que veíamos en la imagen de este cempiés del guerrero conjurado o de la otra máscara, solamente que ahora vista frontalmente. Anteojeras de Tlaloc, incluso con pigmento azul, la bigotera, estas serían las orejeras, vendrán por acá, y el tocado con atadura de años. Es decir, el mismo elemento que acabamos de ver aparece en la otra iconografía de los dinteles, vuelve a aparecer en esta iconografía escultórica del edificio. Y que lo único que nos hace es ruido, por supuesto, porque ya Teotihuacán ya no existe. Pero, por ejemplo, el doctor Peter Matthews, el grafista base de Yaxchilán, y después Simon Martin y Nicolai Grupp, otros 2 epigrafistas, proponen que finalmente esta, digamos, renovación política de la ciudad a partir del padre, escudo jaguar, y seguida por pájaro jaguar, buscan vincularse justamente con un origen como el Teotihuacán, ¿no? Esto, por supuesto, hace más ruido, ¿no?, que otra cosa, sobre todo por las cronologías. Pero bueno, el hecho es que ahí está, ¿no? El mascarón de Tlaloc, ahí está. Dejemos al edificio 21 y ahora vámonos con la gran obra maestra de la arquitectura de Yaxchilán, el edificio 33. Pero me parece que es momento de ir por cafeína. Ya casi son las 6.